también nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio el doctor Raúl Chanamé, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Junto a él vamos a hablar de su más reciente publicación. ¿Cómo está, doctor Chanamé? Bienvenido. Un gusto estar contigo en este programa tan interesante. Igualmente un gusto. Miren, acá les muestro la publicación, la más reciente, por supuesto, llamada Constitución Política del Perú. Ese es un estudio introductorio, ¿no? Como bien dice la portada, sumillada, concordada, índice analítico. Es más que la Constitución Política del Perú. En realidad estamos hablando también del Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y declaraciones, ojo, internacionales sobre derechos humanos. Tremendo libro. Sí, este libro tiene una constitución didáctica explicada de manera básica y además lo que denominamos las leyes fundamentales del Perú. ¿Cuáles son estas normas? Son el Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y hemos hecho una compilación de cerca de un centenar de tratados internacionales de las cuales el Perú es suscriptor y ha ratificado estos tratados, y por lo tanto, como señala la Constitución, los tratados sobre derechos humanos tienen la misma jerarquía y la obligación del Estado peruano en acatarlos y cumplirlos. Entonces hoy día estamos trabajando a nivel de América Latina en lo que se llama la justicia multinivel. Hay una justicia interna, pero hay una justicia de los tratados que los países tienen que acatar. Por ejemplo, los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son cerca de 12.000, son referencia para los países latinoamericanos. Y con mucha mayor razón, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en la ciudad de San José, en Costa Rica, son de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Entonces estamos ante una justicia interna que tiene que acatar las resoluciones y recomendaciones internacionales a la luz de estos tratados. Ahora, poner ese tipo de justicia, como bien ha mencionado, multinivel, al alcance de todos, supone tremendo esfuerzo, por un lado, pero también un reto, ¿no? Porque si hacemos un análisis, y le pido que lo haga usted, sobre, por ejemplo, ¿cuántos peruanos conocen, en principio, el documento más importante normativo de nuestro país, nuestra Constitución? Nosotros hicimos una encuesta hace 20 años para tratar de identificar qué derechos conocían los peruanos, y nos dimos con una sorpresa muy amarga, en el sentido de que el 20%, presumo 20% con instrucción secundaria, con formación universitaria, conocían los derechos básicos. La gran mayoría de peruanos desconocía los derechos o no podía fundamentarlos mínimamente. Pero sí encontramos en esta investigación que habían muchos peruanos, especialmente en la zona rural y las zonas surandinas, que conocían las máximas andinas. Esto es el ama aquella. Y eso nos llevó a una reflexión. Una normativa ancestral, ¿no? Que la normativa ancestral era más conocida que nuestra norma constitucional positiva y vigente. Yo creo que eso es un tema cultural. Y encontramos que otros países de América Latina, como el Ecuador, por ejemplo, han empezado a reconocer esas normas ancestrales como derechos fundamentales. Yo creo que ese es un tema que nos debe hacer reflexionar y debatir en el Perú. Si en el Perú está la matriz andina, la matriz inca, la matriz jurídica del antiguo Perú, entonces cómo otros países muy respetables están tomándonos la delantera en este reconocimiento de derechos. Pero el tema nos lleva a un reto. La mayoría de peruanos no conocen la Constitución, entonces hay que hacer esfuerzos por divulgar la Constitución, especialmente entre niños, entre jóvenes y entre las poblaciones más pobres. El jurado, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo para editar una Constitución para niños. Yo creo que ese es un aporte que el jurado da a los niños, que tienen que entrenarse de manera lúdica, a través de juegos. Contenidos dinámicos. Cómo funciona la Constitución, ¿no? El texto que yo hago, sin duda, es para un nivel ya universitario, profesional, pero necesitamos trabajar con los niños y los jóvenes y las poblaciones quechohablantes, ¿no? Editar en quechua, tener este tipo de programas, porque hay culturas en nuestro país. Hay la literatura que la leen aquellos que tienen recursos para comprar un libro,
que pueden interpretar correctamente. A propósito de los últimos conflictos que hemos tenido, la mayoría de los niños peruanos o adolescentes no leen e interpretan correctamente. Entonces ahí hay un déficit. ¿Quién suple eso? La buena televisión. Y es que el reto de la educación incluye sin duda la tarea de la inclusión. Por supuesto. De lo que está usted mencionando. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo llevamos, por ejemplo, ese tipo de publicación a más personas? O no solo esta, ¿no? En diferentes tipos de contenido. Usted también ha publicado para niños y para otro tipo de públicos. Claro, hoy día hay que usarlo audiovisual, las redes. Ahí está. ¿No? Entonces, la televisión es muy importante para cumplir estos objetivos, porque hay una cultura oral. La oralidad es muy importante, porque ese 80% de peruanos que no conocía bien el texto de la Constitución, sí tenía una gran capacidad de comunicación oral. Y entonces allí viene la importancia de usar adecuada y pedagógicamente los medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, más relevantes de no conocer nuestra Constitución, de que un ciudadano en su país, sea Perú, sea Colombia, sea el país que sea, no conozca a este documento, ¿no?, en el que se fundamentan pues sus derechos más importantes y también sus deberes como ciudadano? La omisión a defender tus derechos, o sea, la incapacidad a defender tus derechos. En el ámbito judicial se llama la indefensión. Cuando yo carezco del reconocimiento de mis derechos, cualquier persona con autoridad puede atropellar mis derechos y yo soy incapaz de defenderme adecuadamente porque desconozco cuál es la protección legal que tengo. Y eso conlleva aparejado otro tema muy propio en nuestro país, que a veces hay algunos que conocen sus derechos y solo exigen el cumplimiento de derechos, pero omiten señalar que una sociedad civilizada se compone de dos elementos, los derechos y los deberes. O sea, cuando yo pido seguridad, debo saber y reconocer que esa seguridad tiene un costo. Por supuesto. Y hay que pagar los tributos. Para que se pueda compensar eso, se dé una seguridad adecuada, técnica, oportuna, los policías sean bien pagados, tengan el armamento necesario. Entonces, y cuando yo pago mis impuestos, tengo todo el legítimo derecho de exigir, cumplo mis deberes, tengo la capacidad de exigir derechos. En esa dialéctica se forman las sociedades modernas, ¿no? Yo creo que nos falta conocer la Constitución, hay que hacer un gran esfuerzo por eso, y el otro tema que hay que enseñar a nuestros niños, que la sociedad se compone de libertades y derechos y de obligaciones y deberes, ¿no? La obligación de estudiar, como le digo a mis alumnos de la universidad. O sea, en una universidad pública, un joven tiene el derecho a estudiar gratuitamente, pero tiene el deber de estudiar también. Claro, de responder. De responder ¿no?, a ese derecho, a esa oportunidad. Claro. Ahora, son diferentes escenarios, ¿no? Un escenario, el peor seguramente, es aquel en el que uno no conoce ni sus derechos ni sus obligaciones, ¿no? Otro en el que, como el que usted menciona, en el que solamente pues valoramos nuestros derechos, pero no reconocemos nuestras obligaciones. Y otro que también es penoso y vemos mucho, es que cuando recién somos parte de un proceso, ¿no?, judicial, recién cuando nos hemos sentido agraviados, agarramos nuestra Constitución, ¿no?, y ahí recién empezamos a empaparnos de aquello que nos compete en ese evento, en esa coyuntura. Claro, en ese momento decimos, ¿y quién podrá defenderme? Así es. Y, digo, y pedimos auxilio al documento, ¿no? Tengo un instrumento para defender mis derechos, que es un instrumento valioso, y ahí nos damos cuenta de la importancia del Estado de Derecho, ¿no? El derecho no debe ser un adorno, no debe ser una denominación, sino debe ser algo tangible que nos permita convivir en paz. El gran problema que tienen sociedades como las nuestras es los altos niveles de pobreza extrema, 30% de pobres. A ese 30% de pobres que por lo general son analfabetos, por lo general son desempleados, por lo general tienen inmensas carencias materiales, que viven en el campo, ¿cómo les hacemos saber que existe un orden jurídico que puede protegerlos también, incluso a ellos, en la situación extrema que se encuentran? Entonces, ese es el gran reto que tienen países como el Perú. ¿Cómo hacemos que ese 30% que no tiene acceso a la televisión, que no tiene acceso a internet,
y muchas veces carecen del acceso por las distancias a las escuelas. A veces un niño tiene que caminar 4 o 5 horas para llegar a su colegio. Entonces, las condiciones son extremas. ¿Cómo hacemos que ese niño comprenda que hay un orden civilizatorio, jurídico, que puede garantizar sus derechos, libertades y su propia educación? Claro, ¿y qué pasa cuando ese niño crece, Claro. ¿no? Y de repente deja ese lugar y viene a la gran ciudad? Claro, y muchas veces Y muchos de sus derechos son atropellados. una escolaridad muy baja, precaria. En el Perú hay 2 elementos que hay que combatir. Hay desigualdad y hay discriminación. En todo país del mundo hay desigualdad acá. Si nos vamos a Finlandia o a Noruega, vamos a encontrar que hay desigualdad. No son sociedades igualitarias necesariamente, pero no hay discriminación. Porque el orden jurídico garantiza que todos exactamente sean iguales. En el Perú existe desigualdad, es evidente, nos podemos ir al campo y vemos que hay desigualdades materiales profundas, pero lo que lastima es que exista aún discriminación. Eso sí es lo que no debe admitirse, ¿no? Porque la desigualdad es un proceso estructural. O sea, la estructura económica, una economía que funcione, que redistribuya, que crezca, permite nivelar el orden social. Pero lo que es un atropello a valores básicos del ser humano es la discriminación, ¿no? Y eso todavía existe en nuestro medio y es un elemento cultural y educativo, ¿no? Una pésima educación permite que justifiquemos la discriminación racial, por ejemplo, que no debería existir en el Perú. El Perú es un país mestizo propiamente, mayoritariamente mestizo, y entonces es un absurdo que exista la discriminación, pero existe. ¿Por qué existe? No solo porque exista la desigualdad, sino por un elemento cultural que nos hace despreciar a veces lo propio, nos hace despreciar al quechua hablante, nos hace ver que la mujer es subalterna al varón. O sea, es un elemento de cultura, es un elemento interior que realmente pervierte a nuestra sociedad. O sea, esa forma de discriminar al quechua hablante, a la persona que no es de Lima, a la persona que viene del campo, al andino. Esas son formas pervertidas de relaciones sociales. Y lo veíamos en el bloque anterior, ¿no? Cómo se transforma una cultura, nuevamente regresamos, con educación. Claro. ¿No? Con educación. Ahora, lo que supone también que, claro, si pocas personas tienen en sus manos, ¿no?, la Constitución del Perú, la revisan, la conocen, ¿cómo vamos a esperar pues que la respeten? Efectivamente. Creo que ese es el gran reto del Perú para el Bicentenario, para los próximos años. ¿Cómo hacemos que la educación se convierta en una educación de convivencia? Por ejemplo, este tema del bullying. O sea, el bullying, que me diga alguien, algún peruano, que cuando ha ido a su aula de clase no ha presenciado el bullying. Es que lo admitíamos como un hecho natural. Claro. ¿No? Hoy día se identificó. O lo minimizábamos, ¿no? Claro. O pensábamos que era parte de una etapa, si eres adolescente, eres conflictivo. Que era parte de las bromas y la chanza escolar, pero no identificábamos que eso era una agresión tremenda a niños, adolescentes, un tema traumático para toda la vida. Entonces, si nosotros en el colegio podemos minimizar el bullying, empezaremos a vivir un orden de tolerancia que es finalmente el orden constitucional. Por supuesto, y no podemos normalizar aquello que se da en el día a día, ¿no? Solo porque se da en el día a día. Eso no significa que sea correcto. Claro, admitimos, entre comillas, como normales, exacto, conductas que cuando viene un foráneo, viene un europeo, identifica formas de discriminación en nuestro país, formas de segregación, formas de exclusión, a veces, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que avanzar. Lo importante es que hemos tomado conciencia de que hay un problema y los propios peruanos, con sus instituciones,
estamos asumiendo responsablemente el tema. Bueno, y ya para finalizar, doctor Chanamé, por favor, me gustaría que le comparta a nuestros televidentes, justamente en esta línea, ¿no?, de promover la democracia, de construir ciudadanía, el próximo viaje que va a tener ahora en septiembre el 11 en México. Sí, hemos sido invitados por el Programa de Naciones Unidas para la evaluación de la capacitación, la educación sobre la democracia en América Latina. En América Latina en su conjunto hay un debate qué tanto ha aportado la democracia en superar estos conflictos que conversábamos previamente. Entonces en México va a haber un debate, mesas redondas, sobre el tema de la educación y la democracia y cómo las instituciones peruanas están aportando a esta lucha por afirmar valores y visiones democráticas. Vamos a ver las experiencias en Brasil, en México, en Argentina y también en la región andina, ¿no?, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, cómo se ha avanzado. Hay una evaluación técnica para ver cómo se ha avanzado y los aportes que ha hecho el sistema electoral en esta brega. Nosotros llevamos varios temas. Llevamos, por ejemplo, el tema del canal de televisión, que se convierte en un elemento de aporte un agente, ¿no?, para afirmar la democracia. Tenemos un museo que ha recibido más de 300.000 visitas, siendo un museo muy pequeño, pero cómo se convierte en un elemento de educación. Y tenemos una escuela electoral que da maestrías, se han dado cursos para líderes, se han dado cursos para poblaciones andinas, se han dado cursos para jóvenes en universidades y el jurado tiene un fondo editorial con más de 35 publicaciones, entre las cuales, por ejemplo, hay una constitución para niños que ha tenido un rotundo éxito en los colegios, y entonces el jurado tiene políticas para promover la democracia, la tolerancia, el diálogo y el aprendizaje, porque ¿qué cosa es finalmente la democracia? Es un aprendizaje de saber convivir, saber admitir las diferencias de opiniones y que esas diferencias de opiniones deben ser canalizadas a través de procesos de sufragio, de voto, de acuerdos, de pactos en los cuales la sociedad se articula. Ese es el reto que tiene América Latina en su conjunto y hacia eso marchamos. Yo creo que en esta evaluación vamos a contrastar cómo está el Perú en relación a los demás países de América Latina. Por supuesto, una visita sin duda provechosa para exponer lo que se hace en el Perú y ver lo que se está haciendo fuera. Brevemente nada más, si nuestros televidentes quisieran conseguir esta publicación, la más reciente que usted ha lanzado, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, están en las principales librerías de Lima y esta es una de las primeras publicaciones que ha sacado un sello editorial dirigido por jóvenes que se llama AC. Estupendo. AC, ¿no? Entonces hay un grupo de jóvenes. Una editorial joven. Joven, nueva, que ha incursionado y ha hecho una magnífica edición. No, ha hecho una magnífica edición. Para ser una parte de la industria literaria en nuestro país. Muchísimas gracias, a ustedes, doctor Chanamé, por habernos acompañado.